Bienvenidos al primer capítulo de Cómo se merece y no puedo estar más feliz de empezar con esto porque esto es la mejor herramienta que yo he conocido en mucho tiempo para ahorrarnos sufrimiento y para garantizarnos un crecimiento exponencial en cualquier área de nuestra vida. En cualquiera, no es una exageración, es una cosa real y os voy a poner hoy 9 ejemplos para que lo entendáis y para que veáis claramente el poder que tiene esto, el poder que tiene tener esto en cuenta. Lo he titulado este capítulo La técnica de Hollywood para conocer a las personas. Y es que es algo real. Esto no lo he visto en ningún libro de autoayuda, no lo he visto en ningún podcast, en ningún reel de Instagram, no lo he visto en ningún lugar. Lo he aprendido estudiando guión de cine y estudiando qué es lo que hacen los mejores guionistas de cine para crear a los mejores personajes. Pero lo que yo no me imaginaba es que aprendiendo eso, pues para este proyecto, para contar buenas historias y para que en el día de mañana pueda hacer películas con todo este proyecto, que es una cosa que me gustaría mucho algún día, lo que yo no me imaginé es que iba a descubrir una de las mejores herramientas para que nosotros podamos aspirar a tener una vida como nos merecemos, para que nosotros podamos aspirar a tener, para conocer también el entorno en el que nos movemos y conocer realmente a las personas. Esto que os voy a compartir ahora es muy poderoso y ojalá os aporte a vosotros también mucha claridad y sobre todo os ahorre tiempo y sufrimiento. Bien, vamos a empezar con un ejemplo que conozco bastante bien personalmente y por eso creo que va a sonar muy realista, porque esto es una cosa muy típica que pasa en las relaciones poliamorosas. Imaginaros, aunque no os gusten las relaciones poliamorosas, imaginaros que por un momento tenéis una relación poliamorosa y vuestra pareja os permite tener una relación poliamorosa. Os lo permite, nos dice, oye cariño, que sí que puedes tener una relación poliamorosa, puedes acostarte con quien quieras. Pero a la hora de la verdad, cuando tú realmente estás conociendo a otra mujer, en este caso a mí me pasaría que yo conocería a otra mujer, si yo estoy conociendo a otra mujer, ¿cómo reacciona realmente a la hora de la verdad tu pareja? ¿Es realmente poliamorosa o solo era poliamorosa en etiqueta? Solo te concedió, oye, somos poliamorosos porque sabía ella que si tú no le decías eres poliamoroso, no iba a poder estar contigo. Entonces te dijo que sí que era poliamorosa y que sí que aceptaba eso solo por estar contigo, pero en realidad no lo era. En esencia, ¿realmente era una persona que solo te quería de forma monógama para ella? ¿O sí que estaba dispuesta a compartirte de forma poliamorosa? Bien, esto es algo que, si os fijáis, cuando pasó de verdad, cuando de verdad estabas conociendo a otra mujer, Marcos, en ese momento apareció una presión externa que decía, ya no es teoría, ahora estamos viviéndolo en la realidad. Esto es como lo típico de la muerte. O cuando alguien está pasando por un mal momento, está pasando por una ruptura amorosa o está pasando por algún tipo de conflicto interno importante, nosotros podemos intentar hacernos una idea de cómo se siente esa persona. Pero no es hasta que nosotros estamos en esa situación cuando realmente sentimos en nuestra propia carne qué es lo que está sintiendo esa persona y cómo afecta eso realmente. Vamos con la teoría, con lo que decían los guionistas de Hollywood. Fijaros, en este caso, en el de la relación poliamorosa, conocemos a la verdadera persona, a tu pareja, la conoces de verdad solo cuando te enfrentas a una situación en la que de verdad se tiene que ver cómo va a reaccionar. ¿Va a ser celosa o no lo va a ser? Esto es una situación de presión. Hay un conflicto y hay una situación de presión. Lo que nos dice, ojo a esto, ¿vale? Lo que nos dice la teoría es que solo podemos conocer al verdadero personaje cuando éste está sometido a una situación de presión. A más presión, más conocemos al personaje. Y dice, no es lo mismo personaje que caracterización. Y este es uno de los mayores errores que cometen las personas a la hora de crear personajes en Hollywood. Pensamos que personaje es la caracterización. Por ejemplo, cirujano, exitoso, rico, carismático, exitoso con las mujeres, seguro de sí mismo, se mueve con tranquilidad, un hombre al que le va bien. Eso es la caracterización, eso no es el verdadero personaje. El verdadero personaje, lo que verdaderamente vamos a conocer de esa persona es cuando esa persona sea sometida a una situación de presión.
Cuando esa persona esté en esa situación de presión es cuando realmente vamos a poder conocer quién es esa persona. Y ojo a esto porque esto es lo verdaderamente importante. Cuando tenemos una situación de presión, se activa una cosa, la reacción. Nosotros, en una situación de presión, reaccionamos a las cosas, reaccionamos a la vida. Y eso es lo que verdaderamente revela qué hay en nuestro interior. Eso es lo que revela nuestra verdadera naturaleza. Entonces, si nosotros aspiramos a querer cambiar algo de nuestra vida, mejorar algo de nuestra vida, tenemos que observarnos. No cuando estemos tranquilos en la habitación, no cuando estemos escribiendo nuestro diario, no cuando estemos hablando con los amigos, oye, voy a hacer esto, tío. No, tenemos que observarnos cuando estemos en una situación de presión, cuando estemos bajo presión. Y eso nos va a revelar nuestra verdadera naturaleza. Y ojo, no significa que seamos así y que no podamos mejorar. No. Oh, no. Se me ha sobrecalentado la cámara. Vamos a continuar solo con audio. Perdonad. Vale, se me ha sobrecalentado la cámara, entonces ahora mismo estaréis escuchando solo audio. Disculpad, esto es una cosa que tengo que mejorar. Las cámaras al grabar con mucha calidad se sobrecalientan. Pero le voy a poner una solución pronto. Y disculpad esto. Bien, vamos a seguir porque es que ahora mismo ya envío un correo a las 3 todos los días, por cierto, para los que no lo sepáis. Envío un correo diario a las 3 todos los días y si quiero enviar el correo a las 3 y quiero subir todo este contenido a tiempo, necesito seguir con este capítulo hoy. Pero bueno, no pasa nada, en audio se escucha perfecto. Bien, ¿por dónde íbamos? Conocemos a una persona cuando está en una situación de presión. Esto es algo que tenemos que entender desde ya porque es algo que lo cambia absolutamente todo. Bien. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender todo esto muy bien y luego os voy a poner ejemplos reales para vosotros, para vuestra vida real, donde yo creo que vais a poder veros identificados en varios de estos ejemplos. Por ejemplo, imaginaros que estamos en un incendio, ¿vale? Hay un incendio de un autobús escolar y está el autobús en medio de la carretera parado y están todos los niños dentro. No pueden salir del autobús porque está en llamas y no pueden salir de él, no lo consiguen. Y esto, hay dos coches, ¿vale? Un coche es un coche viejo oxidado donde va una mujer sin papeles que está trabajando limpiando casas por 4 duros y es pobre. Y luego hay otro coche que es un Porsche negro flamante, impresionante, donde va un neurocirujano y es un hombre exitoso. Como veis, son dos personas diferentes con dos caracterizaciones completamente diferentes. Sin embargo, ¿cómo reaccionan esas dos personas ante esa situación, ante ese conflicto que está metiendo una presión en sus vidas en ese momento? Un autobús en llamas con niños dentro. Imaginaros la presión que eso supone. Ambos tienen motivos para no pararse. La mujer sin papeles, si se para, tiene un problema. Como le pare la policía y le empiece a hacer preguntas y se den cuenta que no tiene papeles, esa mujer puede ser deportada. Y esa mujer tiene 4 niños a su cargo y es una madre soltera. Y literalmente, si a ella la deportan, su familia podría morir de hambre. Luego el neurocirujano tiene también un problema. Si se acerca al autobús en llamas y se quema las manos, igual ya no puede seguir haciendo esas operaciones milagrosas con las que salva tantas vidas. Ambos tienen motivos para no pararse. Pero vamos a conocer la verdadera naturaleza de estos personajes en este tipo de situaciones. ¿Se van con el coche o se paran? ¿Qué hacen? Supongamos que paran, ¿vale? Si paran, ¿para qué paran? ¿Paran porque están en shock o paran para ayudar? Supongamos que paran para ayudar los dos. ¿Pero cómo ayudan? ¿Ayudan llamando a la ambulancia y esperando a que lleguen? ¿O a la ambulancia y a los bomberos? ¿O ayudan entrando en el autobús en llamas? Esto es lo que nos va a revelar la verdadera naturaleza de este personaje. Supongamos que deciden entrar en el autobús en llamas. Entonces van corriendo los dos, tanto la mujer como el hombre, y rompen las ventanas y entran agachas en el autobús y empiezan a sacar niños de forma heroica.
Esto es impresionante, esto es maravilloso. Pero hay un momento en el que el autobús ya no se puede estar más. Literalmente un segundo más y se mueren los dos. Han, han hecho un acto heroico, han aguantado hasta el final. Pero cuanto más presión haya, más nos revela la naturaleza del personaje. Más nos revela la verdadera identidad de esa persona. Ojo a esto, ¿eh? Más nos revela a más presión, más información tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, cuando ya les están saliendo ampollas en la cara y cuando ya literalmente no tienen la capacidad para dar una sola bocanada de aire más porque se les queman los pulmones, en esa situación cuando todavía quedan niños dentro del autobús y tienen que elegir solo a un niño más, ¿a quién eligen? ¿El hombre a quién elige? El hombre puede elegir a dos, pero ¿a quién elige? ¿Al niño blanco o al niño negro? ¿Y la mujer a quién elige? ¿Al niño o a la niña que van agachas hacia ella corriendo? ¿Al niño o a la niña? ¿Al blanco o al negro? En este momento, uno no está eligiendo de forma consciente, elige de forma inconsciente, es un acto reflejo, pero eso nos revela en gran medida la profundidad del personaje en ese tipo de situaciones de presión. Y a más presión, más información nos revela acerca del personaje. Y ojo a esto porque esto es algo importantísimo para nuestro día a día, para nuestra vida. Y creo que podemos sacar de aquí oro puro. Porque nos pasa a nosotros exactamente igual. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones de presión? ¿Cómo reaccionamos? Y sobre todo, ¿cómo queremos reaccionar cuando esas situaciones de presión lleguen? Porque el desarrollo personal comienza proyectándote a ese tipo de situaciones. Cuando estés en tu casa tranquilo, proyéctate, imagínate en ese tipo de escenarios. Ahora os voy a decir los escenarios que hay, porque hay 9 escenarios posibles. Entonces os proyectáis a esos escenarios y desde ahí decís, vale, cuando esta situación ocurra, ¿cómo quiero actuar? Perfecto, eso es maravilloso. Y luego también cuando te ocurre en la vida real, porque nos ocurre diariamente situaciones de presión. Os voy a poner ejemplos para que veáis ejemplos cotidianos y reales de situaciones de presión, donde realmente es cuando nosotros tenemos que tener la capacidad y la elección de elegir reaccionar de una forma u otra. En el guión de cine te dice, no es lo mismo el personaje que empieza al principio de la película que el que acaba al final. Y no hablamos de caracterización. Ambas personas, tanto el cirujano como la limpiadora sin papeles, han demostrado que en esencia, en este tipo de situaciones, son iguales, son el mismo personaje. Porque aunque tengan caracterizaciones diferentes, su verdadera naturaleza es la misma. Han mostrado de forma heroica exactamente lo mismo entre los dos. Imaginaros que por un momento el cirujano coge y huye y se va con el Porsche a todo correr y se queda la mujer. También nos revela mucha información. O viceversa, la mujer se va porque tiene miedo a quedarse sin a que la deporten y se queda el neurocirujano solo ante el peligro. Imaginarlo por un momento, ¿vale? Esto a mí me parece algo impresionante y algo maravilloso que, bueno, que ojalá os estéis entendiendo a lo que me refiero. Pero vamos a entender lo siguiente. Los guionistas de Hollywood nos dicen, un verdadero personaje se conoce mediante una situación de presión. Y las situaciones de presión surgen de un conflicto, ¿vale? Hay un conflicto y ese conflicto genera una presión. ¿Y dónde están los conflictos? Hay 3 lugares. Los conflictos pueden ser internos, pueden ser personales o pueden ser extrapersonales. Los conflictos internos son nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Ahora os pongo un ejemplo de cada uno. Los conflictos personales son los amantes, ya sea pareja, ya sea amante en el sentido más literal de la palabra, los romances en general. O pueden ser también nuestros amigos o nuestra familia. Y luego en el ámbito extrapersonal tenemos a las demás personas en sociedad, como pueden ser profesores, el médico que te atiende, el profesor tuyo de la universidad, como puedo ser yo en tu vida. Esto es como personas que están fuera de tu entorno de amistad normal o de tu entorno de familiar.
Las demás personas que te encuentras en sociedad también pueden ser las instituciones sociales, como puede ser Hacienda, por ejemplo, y luego podemos tener los naturales, como puede ser una crisis pues que de repente haya un huracán, o que haya un terremoto, o que haya algún tipo de catástrofe meteorológica o simplemente que te llueva un día que quieres que haga sol. Eso también es un conflicto. Bien, tenemos entonces los tres, repasamos: el interno, el personal y el extrapersonal. En el interno tenemos la mente, el cuerpo y las emociones. En el personal tenemos a los romances, las amistades y la familia. Y en el extrapersonal tenemos a las personas en sociedad, las instituciones sociales y la naturaleza. Bien, imaginaros por un momento que estamos, os voy a poner ya ejemplos de cada uno. Imaginaros lo que va a revelar esto de nosotros, ¿vale? Ahora lo quiero entender con nosotros, cómo reaccionamos nosotros a este tipo de situaciones. No quiero tanto para entender al otro, sino para mí el foco es para que vosotros tengáis una vida mejor, para que vosotros hagáis ese cambio, para que vosotros tengáis una vida como se merece. Y eso es algo que me parece maravilloso. Entonces, imaginaros por un momento, ¿vale? Que vamos a hablar del interior y del cuerpo, ¿vale? ¿Cómo sería un conflicto interior del cuerpo donde hay mucha presión? Vale. Imaginaros que estáis con una mujer que os gusta, vosotros hombres. Imaginaros que estáis con una mujer que os gusta y de repente vais a tener relaciones sexuales con ella y cuando vais a hacer el acto sexual os da un gatillazo y se os viene abajo todo el chiringuito y no hay forma de reanimar al amiguito. Esa situación, ese conflicto con tu cuerpo, genera una gran presión sobre ti. ¿Cómo reaccionas en ese momento? ¿Te haces pequeño? ¿Usas el sentido del humor? ¿Te amas a ti mismo o te empiezas a castigar? ¿Cómo empiezas a tratarte en esa situación? En ese tipo de situaciones es cuando nosotros tenemos que coger y tenemos que crecer con todo esto, ¿vale? Es este tipo de momentos en los que debemos de trabajarnos. Eso sería un conflicto con el cuerpo, cuando el cuerpo no te responde como tú quieres y eso genera una presión. Luego imaginaros la mente. Un conflicto con la mente sería, por ejemplo, cuando tú quieres hacer algo y de repente no tienes la mente como te imaginabas. Este es un ejemplo muy clásico cuando estás estudiando, por ejemplo. Tú estás estudiando y tú quieres terminar de estudiar una materia ese mismo día porque tienes un examen y de repente te pones a estudiar y la mente pues no te funciona, no te concentras y estás con un conflicto interno. Bien, ese conflicto en tu mente y tu mente que no te funciona como quieras te está metiendo una presión. Ya no está funcionando como quieres y eso aumenta la presión interna dentro de ti. ¿Cómo reaccionas en ese momento? ¿Coges y te empiezas a masturbar? ¿Te entretienes con Instagram? ¿Ves reels de Instagram? ¿Empiezas a descender en TikTok compulsivamente? ¿Te vas a la nevera y atacas a la nevera? ¿Empiezas a llamar a amigos para hacer que el tiempo pase? ¿Te pones Netflix? ¿Te pones a ver una película? ¿Cómo reaccionas en ese momento de presión? Y la pregunta es, ¿cómo te gustaría reaccionar cuando esos momentos de presión lleguen? Porque esto es lo que haces cuando tú tienes esto en cuenta. Primero, reconoces que es una situación de presión y la presión siempre libera la vía más fácil. Siempre hace que nos evadamos de las cosas, siempre hace que huyamos. Es un mecanismo de supervivencia, casi. Entonces, tú lo que tienes que hacer es entrenarte para decidir cómo vas a reaccionar a esa situación cuando eso te ocurra. Si eres una persona que en situaciones de presión, por ejemplo, cuando el dinero flaquea, empiezas a darte gustitos, ¿no? Pues porque consideras que darte gustitos es comer un helado, es comer ciertas cosas, es irte a comerte una hamburguesa que sabes que te está haciendo enfermar, engordar, que luego te vas a ver mal, que te van a salir granos y que te vas a empezar a tener menos autoestima y sentirte peor contigo mismo. Yo te pregunto, ¿cómo quieres reaccionar cuando esa situación de presión llegue? Esto es algo muy potente. Bien, en el nivel interior ya hemos hablado de cuando hay un conflicto con el cuerpo y cuando hay un conflicto con la mente. Imaginaros que ahora tenemos un conflicto con las emociones, ¿vale? Imaginaros un día que tenemos una emoción negativa por el motivo que sea, ¿vale? Imaginaros que te ha dejado tu pareja, imagínate que has tenido un examen que has suspendido, imagínate que tu padre te ha dicho no sé qué, que tu madre te ha dicho no sé qué, o que tu hijo te ha hecho tal y tal cosa, lo que sea. Tienes una emoción negativa en tu cuerpo, por el motivo que sea.
Con esa emoción negativa tienes un conflicto, una emoción negativa. Y ahora supongamos que el jefe, tu jefe en el trabajo, pongamos, viene y nos presiona con algo o nos dice una crítica de nuestro trabajo o coge y nos viene a echar la bronca. Yo tengo una emoción negativa por otra cosa de mi vida, ¿vale? Por el motivo que sea, tengo una emoción negativa por algo de mi vida. Y luego viene el jefe encima y me echa la bronca, ¿vale? Eso te está metiendo presión, mucha presión interna. ¿Cómo reaccionas ante tu jefe? ¿Le gritas? ¿Le tratas mal? ¿Armas revuelo? ¿Armas broncas? ¿Eres una persona que arme broncas en el trabajo? ¿Eres un trabajador conflictivo? ¿Eres un trabajador que te pones muy borde? O en ese tipo de situaciones comprendes que tu emoción negativa no le pertenece a tu jefe y que a lo mejor tu jefe sí que te está echando la bronca con algo que tiene sentido que te la eche y coges y en ese momento dices, oye, voy a reaccionar ante esta situación de forma sabia. Y le dices a tu jefe, sí, tiene toda la razón, muchas gracias por el apunte. Y ya está. O reaccionas simplemente diciendo, vale, lo tendré en cuenta para la próxima vez, disculpe muchísimo por mi error. Aunque realmente no hayas cometido ningún error, sabes que muchas veces es mejor no discutir y seguir para adelante, porque a veces los jefes también tienen sus propios conflictos internos y tienen sus propias cosas en la cabeza y a veces no dicen cosas con sentido. Bueno, pues ya está. Los aceptas, los amas tal y como es, pero tú no haces bronca, tú no metes leña al fuego, ¿vale? Estos serían los conflictos interiores, cuerpo, mente y emociones, ¿vale? Hay 1000 ejemplos de cada uno. Obsérvate cuando empieces a tener una situación de presión que te afecte en tu vida y tengas un conflicto de estos, un conflicto interior. ¿Cómo reaccionas cuando tu mente no te funciona como cuando quieres? ¿Cómo reaccionas cuando tu cuerpo te reacciona diferente a como quieres? ¿Cómo reaccionas cuando tus emociones no son como las que tú quieres? Cuando tú tienes emociones negativas, cuando las quieres tener positivas, por ejemplo. Esto también es otro enfoque, ¿no?, de las emociones. Cuando tú quieres tener emociones positivas y tienes emociones negativas, por lo que sea, y entonces aumenta la presión interna cuando esas emociones no están siendo como tú quieres. Vale. Luego tenemos el nivel personal. Este es un nivel súper chulo. El nivel personal es, por ejemplo, cuando estás con una pareja y esa pareja te deja. Imagínate que esa pareja te deja, te pide un tiempo y quiere alejarse de ti por el motivo que sea durante una temporada. ¿Cómo reaccionas ante esa situación de presión? Ese conflicto externo, personal, ¿vale? Estos ya son conflictos externos, personal, te está metiendo una presión a ti. Y será una presión extrema si estás verdaderamente enamorado de esa persona. Si te gusta un poco, bueno, pero como estés verdaderamente enamorado, eso es brutal. La fuerza que se siente cuando hay un desamor o cuando hay una ruptura es muy fuerte. O cuando hay una muerte, por ejemplo. Eso es brutal el conflicto que hay ahí. Es brutal la presión que libera. ¿Cómo quieres reaccionar cuando esa persona, por ejemplo, te deja? ¿Quieres ser una persona que se ponga a hablar pestes de ella? ¿Quieres ser una persona que la pegue? ¿Quieres ser una persona que sea violenta? ¿Quieres ser una persona que entre en conflicto? ¿O quieres ser una persona que aprovecha eso para crecer, para decir, ostras, ¿qué puedo mejorar yo? Que dice, wow, estoy reaccionando a esto y en realidad, ¿por qué estoy reaccionando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué de repente si mi filosofía del amor es una, estoy actuando de otra? ¿Y por qué si yo digo que para mí el amor es incondicional? ¿Por qué cuando me someto a una situación de presión quiero retenerla, quiero perseguirla, quiero luchar por ella, quiero hacer que ella sea la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué cuando en una situación de presión reacciono de una forma diferente? Vale, ¿cómo quiero reaccionar en esa situación de presión? O cuando esa situación de presión llegue, porque nos llegarán, observa cómo has reaccionado y sobre esa reacción decide sanar si tu reacción ha sido tóxica. Entonces, si tu reacción ha sido tóxica ante una noticia de este tipo, obsérvate y trabájate. No pasa nada, no somos perfectos, pero obsérvate y trabájate en la presión, no en la calma. Obsérvate en estas situaciones de presión donde pica, como dicen nuestros padres, si pica es que está curando, ¿no? Cuando te echan ahí betadine o lo que te echen o agua oxigenada, si pica es que está curando. Esto es igual. Las situaciones de presión son esas situaciones donde nos pican las cosas y es donde tenemos que trabajar. Bien, imagínate que te pasa con la familia.
Imagínate que un hijo pues no limpia o no reacciona o ensucia siempre o tira las cosas por el medio. O imagínate, esto os voy a poner un ejemplo mío, cuando yo empecé a convivir con mi hermano, mm, yo era el que limpiaba la casa y él no la limpiaba. Entonces, o él no limpiaba tanto. Y cuando tú le decías limpia, no limpiaba. Y era un conflicto brutal a nivel, era un conflicto brutal con mi hermano. Claro, ¿qué ocurría? Que yo tenía la capacidad yo en ese momento reaccioné mal, yo me enfadé y me enfadaba con mi hermano. Y eso me está revelando mucha información de mí, de mi verdadero personaje. Está revelando muchísima información acerca de cómo quiero yo vivir este tipo de situaciones. Desde luego no quiero que sea así. Entonces esto es muy, pero que muy potente, porque aunque mi hermano pudiera estar no haciendo algo bien, él me estaba haciendo un regalo, que era autoconocerme en este tipo de situaciones para yo elegir reaccionar de forma más sabia, para que pueda comunicarme con él sin tener que hacer daño. Es decir, no está bien que no limpie, por supuesto, pero tampoco está bien que yo reaccione de formas tan agresivas o tan conflictivas. Entonces eso me revela mucha información cuando se aumenta la presión con un conflicto familiar. ¿Cómo reaccionas cuando a lo mejor tu cuñado o tu suegro o quien sea hace algún comentario que no te gusta? Eso aumenta la presión. ¿Qué quieres ser en ese tipo de momentos bajo presión? ¿Cómo quieres reaccionar cuando tu madre te insista y se ponga a lo mejor pesada con alguna cosa y a ti antiguamente de pequeño te hacía saltar, te hacía enfadarte con tu madre, con tu padre? ¿Cómo quieres reaccionar a partir de ahora a ese tipo de situaciones, a ese tipo de conflictos? Y ojo con esto que os digo, porque las relaciones son nuestra práctica espiritual más profunda. Vale, esto lo dice el curso de milagros. Y esto lo tenemos en las relaciones de pareja y en las relaciones de familia, ya sean tus hijos o tus padres. Aquí es donde lo vamos a encontrar más de lleno. Así que encontrar esas áreas de conflicto aquí y de presión, literalmente, y sanar esto puede ser la catapulta para una paz interior muy grande y muy potente y majestuosa. Bien. Conflictos con los amigos. Vale. Yo, por ejemplo, imaginaros, pues eso, una discusión con algún amigo en algún momento particular. Eso también puede ser un conflicto ahí que aumente la presión. Pero, por ejemplo, yo estaba con un amigo y este es otro tipo de conflicto. Aquí no tenía yo el problema con el amigo, sino que tenía un problema con mi amigo. Es diferente, no con él, sino con otra persona, pero estaba junto a un amigo. ¿Y cómo decidí reaccionar? Mirad, yo estaba en Roma y cuando estaba en Roma quedé con un amigo, Rafa, y, y allí nos metimos en un puente y unas personas musulmanas empezaron a agredirnos. Es decir, vinieron a acosarnos dos personas al puente y se encararon a nosotros como para robarnos o como para agredirnos. Esta típica distancia que dices estamos a menos de un palmo y es muy incómoda. Pues eso, esa distancia. La situación era extrema porque te podían sacar una navaja y pedirte todo y luego clavártela o cualquier tipo de problema. En esa situación, que yo estaba con mi amigo Rafa, ¿cómo reaccionas ante esa situación de presión? ¿Cómo sales de ahí? Eso es un problema que yo tuve con un amigo. ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo quieres reaccionar cuando esa presión llegue? La clave es esta. Muchas veces no podemos sentir las cosas hasta que estemos en esa situación. Pero lo que sí que nos ponemos a decir es, ey, Marcos, esto es una situación de presión. ¿Cómo quieres reaccionar? Elijo reaccionar de... Cuando tú detectes una situación de presión, por dentro de elijo reaccionar de... Cuando tú haces ese acto, estás haciendo un acto de amor. Estás haciendo un acto de sabiduría porque estás eligiendo conscientemente en vez de reaccionando inconscientemente. Esto es muy poderoso. En ese momento yo salí de él, con él, se encararon sobre todo a él, no sé el motivo, pero yo estaba al lado de él con mucha calma. En ese momento me sorprendí a mí mismo con la calma que tenía porque era una situación muy peligrosa, un puente. Vete tú a saber, te empujan, te clavan un cuchillo, lo que sea, y te caes por el puente al lago de ahí, digo al lago, al río de Roma que hay ahí, es que no me acuerdo el nombre, no sé, en fin. Pero muy incómoda esa situación, muy incómoda. Yo lo que hice fue ver un taxi
Es decir, nos empezaron a seguir por detrás, salimos de ahí como pudimos, nos empezaron a seguir en plan muy... Y yo vi un taxi en medio de la carretera y me metí en medio de la carretera y lo paré. ¡Taxi, taxi! Y le señalé así como que había unos hombres que nos estaban siguiendo y el taxi me hacía, voy lleno, voy lleno. Y yo le paraba al taxi, no, 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 taxi, taxi, y le señalaba así como que nos estaban siguiendo. Y el taxi no nos metió dentro del coche. Pero fue el hecho de señalarles a los chicos musulmanes conflictivos con el dedo, yo por mi parte, parar a un taxi y estos hombres se fueron corriendo. Entonces, bueno, se solucionó esa situación así, podría haber acabado mucho más trágica, pero se solucionó así. Bien, entonces aquí es cuando tenemos los conflictos en un entorno personal. Amantes, familia y amigos. Yo en este momento, en esta circunstancia, yo elegí proteger a mi amigo en esta situación de presión. Proteger a mi amigo y protegerme a mí. ¿Cómo reaccionas? ¿Huyendo, quedándote paralizado o ayudando? Bien. Luego tenemos el extrapersonal, ¿vale? Este también es muy importante. El extrapersonal son personas en sociedad. Por ejemplo, el jefe que abusa de ti o el jefe que empieza a pedirte más trabajo del que debería pedirte. ¿Y tú qué haces en ese momento? ¿Que te mete más presión? ¿Pasas por el aro o te haces respetar? No, es que me van a quitar el trabajo. Entonces, ¿qué haces? ¿Haces más trabajo del que deberías? ¿Cómo puedes? Y en ese tipo de situaciones, ¿cómo decides reaccionar? ¿Comunicándote bien? ¿Hacerle llegar tu punto de vista desde un lugar sabio? No desde un lugar bueno, sino sabio, que es muy diferente. Tú puedes decir, oye, que esto no me gusta, sí, te pueden echar a la calle, pero si eres capaz de comunicarlo con elegancia y con una buena comunicación, que bueno, que serán cosas que iremos tratando en el futuro, pues oye, sería maravilloso, ¿no? Es una muy buena forma de comunicarlo, hay que hacerlo bien, pero ¿cómo reaccionas en ese tipo de situaciones? Luego te vas a casa enfadado, frustrado y le trasladas tu frustración a tu pareja porque tu jefe se ha portado contigo de forma mezquina, o decides volver a casa empoderado porque le has dicho a tu jefe lo que le tenías que decir, porque te has hecho respetar, porque no has pasado por el aro de un abuso, porque el abuso nunca es una solución, ¿vale? No has pasado por no has pasado por ese abuso, no lo has permitido y llegas a tu pareja y le haces el amor como nunca. ¿Cómo reaccionas cuando este tipo de situaciones llegan en tu día a día? Luego tenemos las instituciones, esta también es muy poderosa. Imagínate que Hacienda te manda una carta, ¿vale? Te manda una carta y te quiere clavar un palo y un puro, como les gusta hacer a estos de Hacienda, que como dicen, en esta vida solo tenemos una cosa clara, la muerte y pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo decides reaccionar en este tipo de situaciones? Cuando la presión es extrema, cuando Hacienda de repente te quiere quitar casi el 50% de lo que ganas, ¿cómo quieres reaccionar? Puedes reaccionar huyendo, me voy a otro país, pero ¿desde dónde lo haces? ¿Desde la huida o lo haces desde otro lugar? Es decir, lo haces desde un lugar sano de decir, oye, voy a encontrar otro porque no quiero aquí, no quiero, pero no lo haces discutiendo con el mundo, no lo haces... Es decir, ¿cómo reaccionas? ¿Te pones a hablar pestes de Hacienda? ¿Vas a coger a tus amigos y te vas a cagar en los muertos de Hacienda y vas a hacer que la conversación sea un rollo? Hablando siempre de lo mal que se gobierna este país, lo mal que se gestionan los impuestos, uy, la sanidad cada vez va peor, uy, tal. ¿Cómo reaccionas en esas situaciones de presión cuando te llega un puro como el que te puede mandar Hacienda? ¿Cómo decides reaccionar? ¿Se te va tu paz interior? Si estás trabajando interiormente para vivir en paz y en equilibrio, ¿qué vamos a hacer? ¿Que un conflicto exterior como Hacienda nos quite la paz? ¿Vale? Yo, por ejemplo, ¿cómo reaccionaría en este tipo de situaciones? Yo cogería y diría, vale, no puedo cambiar esto, pero ¿cómo puedo hacer para que esto se minimice al máximo? ¿Me puedo cambiar de país? Sí. Bien, pues igual es una opción. ¿Me puedo hacer algún tipo de estructura fiscal que involucrando otros países o teniendo empresas en otros países, teniendo una estructura fiscal internacional, pueda reducir mi carga impositiva aquí en España? Ah, mira, pues a lo mejor sí, bien, perfecto. O directamente me doy cuenta que ya lo tengo lo más optimizado posible. Entonces, ¿qué decido hacer? Bueno, pues voy a aceptarlo, no voy a hacer mala sangre. Decido vivir en España por el motivo que sea, tengo aquí mi familia, tengo aquí mis amigos, tengo aquí mis amantes, lo que sea, lo que quiera, o mi pareja, mi mujer, lo que sea.
y decido vivir aquí o porque me gusta mucho la tortilla de patata y no puedo vivir sin aceite de oliva y jamón serrano, bueno, pues imagínate que quieres eso, o porque te gusta su gente, te gusta España, y decides vivir aquí. Bueno, pues acepta, pero no te quejes, no vivas en queja constante. O, por el contrario, si decides quedarte, ¿cómo decides reaccionar en esta situación de presión? Oye, voy a montar un partido político, genial. Oye, voy a montar un sindicato o voy a montar aquí una huelga de una manifestación, ¿qué tal? Oh, genial. O voy a investigar qué partido político es el que más me gusta a nivel social en equilibrio, pero también a nivel de impuestos, ¿no? Que tenga el balance, que no sea socialmente muy extremo y que te baje muchos impuestos, pero que busque ese equilibrio, ¿no? Oye, pues a mí me gusta más tal partido político. Oye, mira, el Alvise es interesante. O, no, pues no me gusta nada el Alvise. O me gusta más el otro, me gusta más el otro. Pero investiga, fórmate y date cuenta de que, oye, pues mira, si me gusta el partido político que está, oye, que no hay ningún problema. Yo no juzgo a nadie por el partido político que vota. Somos humanos, punto. Y votamos a lo que creemos que es lo mejor para la humanidad. Y no hay cosa más lícita que eso, ¿vale? Es decir, aunque podamos estar equivocados, acertados, erróneos, estamos haciéndolo siempre con la mejor de las intenciones. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hacemos lo que creemos que es mejor, aunque nos equivoquemos, aunque seamos torpes. Entonces, tú votas a un partido político tal. ¿Estás de acuerdo con ese partido político? ¿Te gusta España? Y te molesta que te quiten a lo mejor un 50% de impuestos, pero decides soportar esa carga impositiva, perfecto, pues acéptalo, pero no vivas en queja, no vivas llorando, no vivas quejándote, porque el primero que vas a pagar ese precio eres tú, el primero que vas a estar aquí amargado en esta vida eres tú y el que vas a amargar a los demás también. Entonces tienes que ser responsable de ti mismo. Y luego tenemos el clima, por ejemplo. ¿Cómo decides reaccionar si, por ejemplo, tienes un conflicto a nivel de clima y el día que vas a hacer un picnic con la mujer que te gusta, de la que estás enamorado y que creías que será el día que os ibais a dar el primer beso, de repente lo tienes todo preparado con tu cestita, muy de película, con la mantita, que os vais a ir allí a no sé qué parque o a la montaña y has hecho tú una comida perfecta y maravillosa y de repente os cae un chaparrón el día que podéis los dos porque luego no podéis ni otro día? ¿Cómo decides reaccionar ante esa situación de presión? ¿Cómo decides reaccionar? Entonces aquí tenemos los conflictos de las personas en sociedad, como es el jefe, las instituciones, como puede ser Hacienda, o como puede ser cuando te llueve, el clima. ¿Cómo reaccionamos ante este tipo de situaciones? Es lo que va a determinar en gran medida cómo somos nosotros como persona. Esto es muy importante, muy importante. Tenemos que saber que nosotros nos vamos a conocer a nosotros mismos cuando estemos en situaciones de presión. A mayor presión, más nos conocemos. Y a mayor presión, mayor capacidad tenemos de hacer cambios en el mundo exterior. A más presión hay, más capacidad tenemos de crear cambios reales. Y esto es algo muy poderoso. Esto es algo muy potente. Esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, estás conociendo a una chica, estás ligando con ella y esa chica de repente te pone a prueba y tú estás haciendo un comentario que tal, que no sé qué, y ella como que reacciona diciéndote lo opuesto. Oye, pues a mí tampoco te veo tan guapo. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? ¿Cómo reaccionas ante una pregunta incómoda de una chica que te gusta, que te está poniendo a prueba? En ese momento de presión muy grande, te haces pequeño y empiezas a dudar de ti mismo y tartamudeas, o te entrenas para ser carismático, para seguirle el rollo, para ser picante, para ser pícaro. ¿Cómo reaccionas ante ese tipo de situaciones? ¿Cómo reaccionas ante la situación, por ejemplo, de me estoy quedando sin dinero? ¿Reaccionas quejándote, buscando en InfoJobs trabajo, yéndote al SEPE a buscar trabajo? ¿O empiezas a ser pícaro y decir, espérate, ¿dónde puedo encontrar yo? Joder, mía, y ves oportunidades por debajo de las piedras? ¿Cómo decides reaccionar ante una situación de presión si, por ejemplo, te estás quedando sin dinero? ¿Cómo decides reaccionar? Lo más importante que quiero transmitiros con todo este audio, porque al final no hay vídeo casi, es en las situaciones de presión donde tú te vas a conocer a ti mismo. Imagínate que tu pareja, por un momento, es que aquí quiero incidir mucho en el tema de la pareja, en el tema de las personas, porque es donde más presión nos suele generar. Imagínate que estás con tu pareja y tu pareja te hace una crítica.
te hizo un comentario negativo sobre ti. Tú pensabas que estás haciendo todo bien y de repente viene tu pareja y te hace un comentario negativo sobre ti que tú dices, me cago en la leche, un poco de razón tiene. ¿Cómo decides reaccionar? ¿Quieres ser una persona, en ese tipo de situaciones de presión, quieres ser una persona que empiece a sacar la mierda del otro y le empiece a reprochar también todo lo malo que tiene el otro, que es lo típico, que genera una discusión? ¿O prefieres reaccionar haciéndote responsable de ti y decir, tienes toda la razón, gracias por decírmelo? ¿Eres una persona que encaja bien ese tipo de situaciones incómodas? ¿O eres una persona que no eres capaz de reaccionar bien a, a las críticas? Entrénate para reaccionar bien, entrénate para sacarle el máximo jugo. Cuando tú quieras seducir más a las mujeres, no pienses en técnicas de seducción aquí en tu habitación. Me voy a saber esta frase y me voy a saber esta otra frase y me voy a saber esta otra frase. No, es mucho más importante que te proyectes con tu imaginación a situaciones en las que te están rechazando y tú te sientes comodísimo ante el rechazo. Y a ti se te pone cachonda, te pone cachondo, quiero decir, metafóricamente, no es físicamente, te pone cachondo esa situación de presión, te pone cachondo que de repente la persona que te gusta te rechace. Y en ese momento saques tu lado pícaro y seas como esos protagonistas de película que ante el rechazo se hacen más grandes y encima empiezan a ser más seductores y ella luego se gira y te mira así y dice, ¡qué cabrón! Mírale, la había rechazado y mira cómo reacciona. ¿Cómo quieres ser ante ese tipo de situaciones? ¿Cómo quieres ser cuando tu pareja te ponga los cuernos algún día? A lo mejor sea una persona que te pone los cuernos cuando tú no permitiste eso, cuando en vuestro acuerdo era monogamia. ¿Cómo decides reaccionar? ¿Quieres ser de esos que saca una pistola y le pega un tiro? ¿De esos que cogen las maletas, mete toda su ropa así desordenada y la tira por la ventana y le diga no vuelvas más? ¿O quieres ser una persona que muestra empatía, que hable con su pareja y por muy dolida que esté, escuche su verdad, escuche sus motivos? ¿Estás dispuesto a ser ese tipo de hombre que genera ese entorno seguro para que tu pareja esté segura contigo, pase lo que pase, y realmente le muestres tu amor real y más puro, aunque esa persona haya cometido un error? Porque, oye, en nombre de la infidelidad somos capaces de hacer barbaridades al otro, pero no deja de ser un error. Tu pareja se confunde también el día que no limpia los platos y te levantas al día siguiente a la mañana y está todo sucio. Sí, que es un error más grande y más especial y más todo lo que tú quieras, aunque yo con eso tengo mis opiniones diferentes al respecto de la sociedad, ¿no? Yo no opino igual, cuando para mí una infidelidad es un error más, como otro cualquiera, y suele haber muchos motivos, y el otro, a lo mejor eres tú uno de los motivos de, oye, ya no tenéis vida sexual, ya no tenéis tal, aunque para mí lo más importante siempre es comunicar las cosas desde el principio. Oye, si tú estás insatisfecho sexualmente, díselo a tu pareja, no se lo digas con una infidelidad, díselo en una conversación. Pero bueno, ¿cuánta gente tiene la capacidad de decir lo que piensa sin miedo? Esa también es otra. Es decir, ir con la verdad por delante. Hay que tener mucho coraje. Y coraje es camino del corazón. Es ir con el corazón por delante. Eso significa literalmente ir con el corazón por delante. Y tener coraje para decir las cosas es un entrenamiento también. Entonces, mira, este es un buen ejemplo. Y si empiezas a sentir que vuestra relación de pareja, en conflicto, se está apagando o que te gustaría tener más relaciones sexuales con tu pareja, ¿cómo reaccionarías ante ese tipo de situación? Ante esa presión, ¿no? ¿Reaccionas poniendo los cuernos con otra persona? ¿O reaccionas hablando con tu pareja, aunque sea una conversación incómoda, pero diciendo las cosas como son, a la cara? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo quieres reaccionar? Bueno, pues con esto yo creo que os he puesto muchísimos ejemplos, creo que lo habéis visto con muchísima claridad a lo que me refiero. Esto es lo que hacen los guionistas de Hollywood para crear buenos personajes. Los buenos personajes se crean en situaciones de presión, ¿vale? Esto es algo vital e importantísimo de entender. Tú vas a conocer al personaje cuando tú estés en una situación de presión. No antes, no después. Ahí. Ahí es donde tú tienes que tener la capacidad de decir, ahora elijo actuar. En una película no, pero esto es lo que metemos nosotros aquí para vivir una vida como se merece. La capacidad que tenemos de elección, nuestro libre albedrío. Tenemos una capacidad de elección brutal, tenemos un libre albedrío maravilloso con el que podemos ejercer y donde podemos cambiar nuestras reacciones en las situaciones de presión.
solo prestando atención a esto, decir, hey, ¿cómo me siento ahora? Uy, tengo presión, esta presión, pum, lo detecto. Bien. Oh, ¿cómo he decidido reaccionar? Mira, toda mi vida he reaccionado yéndome al baño y masturbándome o comiendo tal comida o mirando tal cosa o mirando tal cosa. ¿Cómo he decidido reaccionar ahora? Uy, hoy voy a reaccionar dándome un paseo por el campo. Hoy voy a salir y me voy a dar un paseo por la ciudad, por un parque. Hoy voy a coger y me voy a tumbar y voy a escuchar buena música, buen piano. Hoy voy a reaccionar y voy a respirar. Hoy voy a reaccionar y voy a llamar a un amigo y le voy a decir, oye, estoy estresado. Por favor, ¿puedes hablar conmigo 5 minutos para calmarme un poco? ¿Cómo decides reaccionar cuando te viene la presión? Tenemos libre albedrío, podemos ejercerlo. No lo ejerzas en tu calma, no lo ejerzas aprendiendo frases para ligar. Ejércelo poniéndote en situaciones de presión, donde verdaderamente es donde se hace el cambio. Es donde verdaderamente se conoce al personaje, es donde verdaderamente nos podemos conocer de verdad. Yo aquí te puedo decir muchas cosas, muchas, del amor, por ejemplo. Pero no es hasta que a mí me han amenazado con dejarme en alguna ocasión, o no es una amenaza, sino me han avisado, oye Marcos, tal, perdón por decir esta palabra, no me parece apropiada, pero no es hasta que te han informado de vamos a terminar esta relación, hasta que verdaderamente no me he dado cuenta de qué es lo que había dentro de mí. Y cuando te das cuenta que hay un apego brutal y una dependencia brutal sobre la otra persona, no te das cuenta verdaderamente de ti. Y en ese momento es cuando yo digo, ostras, estoy en una situación de presión, Marcos. ¿Cómo decides reaccionar? Yo, personalmente, sanando. Marcos, esto no está bien, esto no está equilibrado, esto no es sano, ¿vale? ¿Qué hacemos en este momento entonces? Sanarnos. No te estoy hablando de que lo hagas perfecto, no te estoy hablando de que seas ideal, de lo que te estoy hablando precisamente en este momento es que cuando te llegue eso, si reaccionas de una forma que a lo mejor no era la más óptima, te hagas responsable, ejerzas tu libre albedrío y decidas sanar aquellas áreas en las que estabas reaccionando de forma torpe. No somos perfectos y está perfecto que sea así. Lo importante es que cuando lo detectemos nos hagamos responsables y paso a paso, día a día, vayamos puliendo nuestras aristas para convertirnos en esa persona cada vez más limpia y pura, cada vez más limpia y pura, cada vez más limpia y pura. Es día a día, es día a día. Entonces, ¿cómo decides ejercer tu libre albedrío? Esa es la pregunta. Detecta la situación de presión y ejerce tu libre albedrío para construir siempre. Eso es lo que os invito a hacer siempre. Ahí es donde os conoceréis, en la presión. A más presión, más os vais a conocer. Y ahí es cuando se puede obrar el milagro del cambio. Y hablando de libre albedrío, si queréis ejercer vuestro libre albedrío, os invito también a que os suscribáis a mi newsletter, que envío una newsletter cada día a las 3 de la tarde. Si os ha servido esto de inspiración y es la primera vez que me escucháis, envío un correo todos los días que yo creo que os va a gustar bastante. Y os informaré ahí de todos los capítulos y de todas las cosas y sobre todo os compartiré cosas muy interesantes. Hoy no me da tiempo a responder una pregunta de los lectores, porque los lectores me hacen preguntas, tengo más de 70 preguntas hechas por ellos y respondo a las preguntas, pero algunas responderé esta semana por el correo, así que si queréis enviarme también vuestra pregunta e incluso inspirarme para hacer un capítulo de algo de lo que queráis saber, mi opinión en concreto, os lo cuento todo en cuanto os suscribáis a la newsletter de Cómo se merece, que es en comosemerece.com, ponéis comosemerece.com y al suscribiros, el primer correo os explico cómo me podéis hacer las preguntas y cómo podemos interactuar juntos. Porque para mí lo más importante no es contaros yo el rollo, es también serviros de ayuda y serviros de utilidad para que podamos vivir una vida como se merece, no solo yo, sino todos nosotros. Es lo que más deseo con este proyecto, no es enriquecerme, no es ganar dinero, es servir de utilidad real y práctica para el día a día, para que la podamos vivir como se merece. Así que ya sabes, comosemerece.com si te interesa. Y nada más por hoy, esto, que tengas un día maravilloso y hasta mañana a las 3 en el correo. Un besito, chao.